De Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Consta de 11 versículos este capítulo. Y es la oración de Nehemías por Jerusalén. ¿Lo tenemos? Uno lo leemos entero, todo el capítulo entero, del 1 al 11. ¿De acuerdo, hermanos? Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijos de Jabcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y temible en gran manera, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. El título que le he puesto a la predicación es el siguiente: ¿es por lo que yo soy, o yo soy por lo que tú haces, Señor? ¿Es por lo que yo soy y es por lo que tú haces, Señor? Porque aquí en el libro de Nehemías, en esta narrativa, podemos sentirnos incluso hasta defraudados con nuestras propias vidas, de no poder llegar al nivel que llegó Nehemías. A veces podemos acomplejarnos por la calidad de vida que tienen otros y que nosotros no alcanzamos. Y nos podemos confundir y llevar nuestras vidas a extremos, a situaciones, y a poder querer interpretar esta palabra como lo que no es. En cierta manera, este libro no habla de la heroicidad de Nehemías, porque nos podemos confundir. Podemos llegar a tal punto, hermano, porque es muy fácil desviarse del tema. Cuando estamos leyendo cualquier libro, cualquier introducción que nos haga de cualquier personaje, podemos confundirnos de la idea central de Nehemías, y en este caso es el libro que estamos tratando. Cuando nos fijamos tan solo en los pensamientos, en los motivos, lo que motivó a Nehemías,
por los desalientos de los personajes, y es fácil a veces identificarnos con él, llegar a este punto, ¿no? Nosotros como Nehemías, en lugar de buscar el tema fundamental. Y tendríamos que preguntarnos cuál es el tema fundamental del libro de Nehemías. Este libro es muy particular. Y es muy particular porque menciona en muchas ocasiones, ¿verdad?, la mano soberana de Dios. Si nosotros, por ejemplo, leemos en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Del capítulo 2, disculpen. El capítulo 2 dice lo siguiente: y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la beneplácita mano del Dios sobre nosotros. El 18 lo habla también de la misma manera. Y si vamos adelante también vemos cómo el Señor está hablando de este tema, cómo la mano del Señor está trayendo bendición, versículo 18, ¿verdad? La mano del Señor. El mensaje primordial de su control es lo que nos habla. Es la mano de Dios quien controla todas las situaciones. No es Nehemías, no es el rey, no es el favor que pueda estar recibiendo Nehemías. La intervención en los asuntos del pueblo de Dios y de los enemigos del pueblo de Dios está siendo controlado por la mano poderosa de Jehová. Bendito sea su nombre. La conducta ejemplar de este famoso copero es totalmente oscurecida. Oiga bien, hermano. Tiene mucha virtud, tiene mucha honra, pero todas esas virtudes, toda esa honra viene a ser oscurecida por esta providencia divina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. Quien determinó y guió la reconstrucción de los muros a pesar de la mucha oposición y a pesar de los muchos estorbos que hubo para poder construir el muro, la muralla de Jerusalén. El tema de la buena mano de Dios se encuentra a lo largo de todo el libro de Nehemías. La buena mano de Dios. Fue Dios quien nos fortaleció. Fue el Señor quien frustró los pensamientos inicuos del enemigo. Por lo tanto, el tema es que debo de aprender cada día, debo de estar no ausente, sino activo, de confiar que Dios tiene el control de cada situación. El creyente tiene que vivir con esta sensación, confiar en el control absoluto de Dios. Y el objetivo para la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, que todo cuanto ocurre en nuestras vidas y en nuestro alrededor es controlado y guiado con el control absoluto de Dios. Amén. Debemos de aprender esto. Igual usted está pensando que hay cosas en nuestras vidas que hemos hecho y que estamos pagando y que ahí Dios no tiene nada que ver. Le quiero decir que esto es un pensamiento totalmente que deja al margen la soberanía de Dios. Sabemos que la paga del pecado es la muerte y lo que el hombre siembra es lo que recoge. Pero también sabemos, hermanos, que aún en las situaciones en las que nosotros hemos provocado nuestra situación, ahí Dios está obrando en disciplina. Dios está obrando en corregir nuestras vidas. Dios está obrando en llevándonos al arrepentimiento para que reconozcamos que apartado de ti nada podemos hacer.
Aún, hermanos. El capítulo 8, versículo 28 de Romanos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas y cuanta una de las cosas que hagamos nos ayudan a bien, y esto es para los que son llamados. Para los que Dios tiene un propósito con ellos. Y Dios tenía un propósito, hermano. Fíjese, hermano, Isaías 14, 24 dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice el Señor. No habrá nada que obstaculice, que oscurezca lo que yo he pensado para hacer. Aún más, y será confirmado como lo he determinado. Amén. Todo está controlado por Dios. Nada es aleatorio, hermano. ¿Por qué esta predicación? ¿Por qué esto en nuestras vidas? Porque necesitamos confiar en el control absoluto de Dios, no solo en el orden mundial, no solo en el orden universal, sino también, hermano, en el orden individual en nuestras vidas, en nuestros acontecimientos, en nuestras circunstancias, en lo que somos como padre, como madre, como compañero, como creyente, como hijo, como hija de Dios. Todo, absolutamente todo, está siendo controlado por Él. Nada es aleatorio. Nada viene casualmente. Especialmente en la vida de los hijos de Dios. Él lo planeó. Él planeó todo lo que iba a ocurrir en nuestras vidas. Dios ha decidido y nada ni nadie se interpone en su camino. Bendito sea su nombre. Nadie, jamás. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, el Señor ya lo tenía presente. Que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿No es maravilloso, hermano? Esto es el Señor. Este es el Dios que tenemos. No tenemos un Dios. Y ahora vamos a hablar también de la voluntad del hombre. Lo que se suele decir, hermano, el libre albedrío. También vamos a tocar este tema, porque creo que es muy importante. Pero quiero hablaros de este poderoso Dios que tenemos, que controla cada situación en nuestras vidas. Quien está en el control de todo, eso mismo, hermanos, nos debería de traer gran consuelo a nuestras vidas. Por situaciones que estamos pasando que a veces, hermanos, no son las que quisiéramos pasar. Vemos a Nehemías, un hombre en un estado en el que él no necesitaba tener que volver a Jerusalén para nada. Pero había una carga en su corazón. Cuando empecé a leer el libro de Nehemías, empecé a evaluar y a ver a Nehemías y decía: ¿cómo este hombre tan maravillosamente, en la situación en la que estaba él, y también privilegiado? Porque quiero deciros que el copero no era tan solamente el sirviente el que ponía allí. La vida del rey estaba en su mano. Él determinaba. Y no es cualquier copero. Los coperos a través de la historia, hermanos, se han distinguido en ser consejeros del rey. Aquellos que también llevaban este nombre eran consejeros del rey y estaban con él no tan solamente cuando le servían, sino también cuando el rey necesitaba de cualquier situación. Había una amistad muy profunda. Acordaros del copero del rey de Egipto. La amistad tan grande que tenía con el rey, el copero y el panadero. En este caso, el copero recibió gracia, según la profecía, ¿verdad?, que dio José. Pero aquí vemos a un hombre que lo dejó todo. Fíjense
Fíjense cuál era la riqueza que tenía Nehemías. Y cuando yo veo esto, digo, Señor, tú con tu pobreza nos enriqueciste. Y estando viendo a Nehemías, decía, Señor, él era rico, dejó su estatus y vino a habitar con los más pobres. Porque esto es lo que hizo Nehemías. Fíjense la riqueza que tenía Nehemías. Si alguien me acompaña al capítulo 5 de Nehemías, versículo 14, rápidamente lo leo. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerje hasta el año 32, 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. 12 años, que se dice muy rápido. Fíjense lo que este hombre, copero del rey, hacía. Ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa comiendo cada día. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas. Cada día un buey y 6 ovejas escogidas. También era preparada para mí ave, y cada 10 días, vino en toda abundancia, y con todo esto nunca jamás requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave y se encontraba en agravio. 12 años viviendo de lo que él tenía. No solo él, sino cientos de hombres. Hace usted un cálculo, porque en los pequeños detalles podemos concurrir, hermano, en la verdad de lo que allí se estaba viviendo. ¿Cómo era el corazón de Nehemías? Un corazón desprendido. Cuando yo estuve viendo esto, me llegó al corazón de poder sacar una predicación sobre este asunto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no necesitó nada, sino que con su riqueza, su majestad, pudo proveer a los más necesitados. No necesitó de las riquezas de este mundo, sino que Él pudo proveer. También llegando, hermano, al punto de que tuvo que volver de nuevo, como le había dicho el rey, que tendría que volver de nuevo allí. En el segundo viaje, él se encuentra a una ciudad totalmente distinta. Los mandamientos y preceptos, las costumbres, todo lo que debían de llevar y hacer, las tradiciones judías, se habían aniquilado. Habían hecho, hermanos, dentro de las cámaras de los levitas, habían hecho cámaras para personas que no tenían nada que ver con el ministerio. Se casaban casamientos mixtos. Dejaban que los sábados vivieran allí de cualquier manera, como cualquier día de la semana. Dejaban a entrar para que pudieran vender los comerciantes. Y esto era profanar el día del Señor. También el Señor trajo a mi corazón esto mismo. Cuando venga el Señor aquí a la tierra, ¿cómo estará su iglesia? Nehemías se fue, ¿verdad? Lo dejó todo establecido. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó todo establecido. No me quiero desviar del tema, pero es así. ¿Cómo se encontró Nehemías en su segunda llegada a Jerusalén? A un pueblo totalmente, hermano, desviado de la verdad de Dios. Y Dios hablaba a mi corazón de esta manera. ¿Cómo estarás tú, hijo mío, cuando yo llegue? ¿Tendrás fe en tu corazón? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando llegue? Amén.
Pero aquí vemos, hermano, que esto mismo está haciendo el Señor, aún en la dureza del corazón de Jerusalén, aún en las intervenciones y en el estorbo de los enemigos de Dios. Aún y a pesar de todo eso, el control de todo lo que allí estaba ocurriendo lo tenía tan solamente una persona, que es el Señor. Este es nuestro poderoso Dios. Tendríamos que reflexionar en esto cada día. Este es nuestro poderoso Dios, quien está en el control de todo. Eso nos debería traer gran consuelo y gran ayuda para aliviar nuestros temores cada día. Los que buscaron al Señor fueron alumbrados y no fueron avergonzados, no fueron confundidos. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto control tiene Dios? Sí, Dios tiene control, pero ¿cuánto control tiene Dios? ¿Por qué ocurren tantas cosas? Hay una filosofía, que es la filosofía del teísmo, que parece ser que ellos piensan que no es literal la palabra, que esos 6 días que dice ahí, el diluvio, la creación y demás, no es exactamente lo que allí ocurrió, sino que fue más bien una intervención, pero que no es exacto con el tiempo que dice la Escritura, que hay que darle otra interpretación. Sí, creen en Dios, pero no absolutamente en la palabra de Dios. Lo creen como metáforas, no lo creen literalmente. Y Dios hizo el mundo y todo lo que en ello existe, el universo, y todo lo que en ellos hay, en 6 días, dice su palabra. Y que el diluvio fue la causa, hermano, de la desobediencia del hombre por los pecados que habían llegado a golpear incluso las puertas del cielo. Y Dios quiso exterminar a todos los hombres, pero Noé halló gracia delante del Señor. Y esto lo vemos a través de toda la historia. Dios tiene el control de todo. Y estos mismos que afirman que Dios no sabe lo que va a suceder en el futuro, como que ha creado todo y se ha olvidado de lo que aquí está ocurriendo, no sabe más de lo que nosotros sabemos. Fíjense hasta dónde creen estos hombres. ¡Qué error, hermano! Y todo esto lo lleva a pensar que Dios tiene que ir cambiando de estrategia. Dios va a ir cambiando de estrategia según la evolución de lo que suceda y de los acontecimientos. Porque sí, Él es poderoso, pero Él deja que el mundo vaya hacia adelante y según vaya reaccionando, así Él va actuando. Este es el pensamiento filosófico teísta. Pero pensar que Dios necesita de nuestra cooperación, hermano, de nuestra ayuda, de lo que hagamos, o el ejercicio de nuestro libre albedrío, de lo que pensamos, deseamos hacer, o de lo que sintamos. Todo esto para llevar a cabo los planes nos pone a nosotros en el control de Dios. ¿Lo creéis? Todo esto del libre albedrío, de que Dios tiene control, pero según vaya sucediendo las cosas, tiene el plan A, tiene el plan B. ¿Hasta cuánto es el control de Dios? ¿Dónde hemos escuchado esta mentira también, hermano? En el Edén. En el capítulo 3, versículo 5 dice: porque Dios os ha dicho que moriréis. No, seréis como Dios. Y esto del libre albedrío es otra mentira ideada por la filosofía barata,
que no tiene fundamento de ningún tipo y no tiene otra cosa sino que malgastar su tiempo precioso dado por Dios para empezar a confrontar con las verdades y las realidades absolutas del Dios que controla todo. Esta es la realidad. Amén. Esta es la realidad. Por eso, hermano, que nadie os engañe. Nuestras voluntades solo son libres en la medida en la que Dios permite esa libertad y no más allá. Somos libres hasta de pensar lo que Dios quiere que pensemos. Alguno podría decir, sí, pero mi libertad no puede ser coartada porque yo deseo y tomo. Aún eso es llevado adelante por la voluntad bendita de Dios. Porque es Dios quien pone tanto el querer como el hacer. Es Dios quien provoca en nuestras vidas. No somos nosotros. Daniel 4:35 nos dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra, todos, sin excepción de ningún hombre ni de ninguna mujer, son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿pero tú qué haces? ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie quien le diga, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a hacer esto? El libre albedrío de nadie, hermano, triunfará sobre la soberanía de Dios. Esa doctrina falsa del libre albedrío, que golpea a la iglesia continuamente, que piensan y creen que tenemos libertad para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador, eso es una blasfemia delante de Dios. Eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Dios es el que ha creado en nuestras vidas por el soplo de su Espíritu y su palabra bendita ha despertado nuestros corazones para que nos arrepintamos y confesemos que Jesucristo es el Señor. No hay libre albedrío, todos son monselgas, todos son palabras huecas, filosofía de este mundo que nos lleva, hermano, a deteriorar el Evangelio bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a cuestionar, hermano, y a hacer una competencia con aquel que dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos elegir si queremos ser hijos de Dios o si no queremos ser hijos de Dios. Esto es una aberración, hermano, y lo tenemos que denunciar desde los púlpitos, para que esto quede claro. Jesús mismo, la primera predicación, el primer sermón que hizo nuestro hermano Pedro, tuvo allí en este capítulo 2 que decir, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto no estaba en el libre albedrío de las personas que estaban allí. Ninguna acción hecha por los romanos, ni por los fariseos, ni el traidor Judas o cualquier otra persona evitó el plan de Dios, el plan ya que estaba determinado y anticipado conocimiento, se llevara a cabo desde antes de la fundación del mundo. Sí, repito, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Todo esto, incluso Efesios capítulo 1, hermano, nos dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros no tuvimos que elegir a Dios, Él nos eligió a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y tengo otras ovejas que pertenecen a este redil, que ahora mismo no están, pero que rogamos por ellos, pero que van a estar. Usted y yo somos ovejas de ese redil que Dios ya tenía en su corazón. Por lo tanto, hermano, Dios entretejió la rebelión de Satanás. Dios tomó esa rebelión
Dios tomó el pecado de Adán y Eva. Dios lo tomó también, la caída de la raza humana. Y Dios también entretejió, hermano, el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siendo estos, hermanos y hermanas, unos acontecimientos aparentemente terribles y dramáticos. La rebelión del enemigo de nuestras vidas, la caída de nuestros primeros padres, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es terrible. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto fue entretejido por el control y la voluntad de Dios? Para salvarnos antes de que Él nos creara. Oiga, para salvarnos antes de que Él nos creara. Aquí hay un ejemplo, hermano, perfecto de Dios haciendo que todas las cosas en su orden nos venga para bien. Vemos capítulo 8 de Romanos, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ilimitado en poder. Amén. Ilimitado en poder. La única manera de confiar en el control soberano de Dios, oiga, lo más interesante, hermano, la única manera de poder confiar en el ilimitado control de Dios y descansar en Él es conociéndolo al Dios que tiene todo el control. Conociéndolo a Él. No hay nada, hermano. No hay nada. El ilimitado poder de Dios. Él está operando, aunque a veces se sienta ausente. Él está trabajando. Hay un periodo en la historia del pueblo de Dios, que es un periodo de aquí mismo, desde Nehemías, pasando por la historia de Israel, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, de 400 años. Hay un silencio, como si hubiese un paréntesis, en el que el Señor, algunos piensan que está ausente, sin querer saber nada de lo que está aconteciendo. Pero ese tiempo es el tiempo en el que Dios está dando siempre en su gracia y en su misericordia la oportunidad a un mundo caído. Aún el tiempo de la profecía para la venida de Cristo no se había cumplido. Y en ese tiempo está obrando el Señor. En ese tiempo nace, se dan en casamiento, las generaciones van pasando, se va proliferando, está tomando, hermano, acciones los imperios de este mundo, están colocándose en el escenario en el que el Señor está preparando la venida del Hijo de Dios. Y este tiempo que parece ausente y está entre paréntesis de estos 400 años, Dios está plasmando en su cuadro divino todos los acontecimientos para que coincida con esas profecías ya de antemano dichas por los profetas, los santos profetas de Dios, para que nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro amado hermano Pablo, llegado el cumplimiento de los tiempos, aleluya, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que ustedes y un servidor hayamos podido comprender y entender cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta paciencia y cuánto perdón, querido Salvador, tuviste con mi vida. Ausente, pero siempre presente. Ausente para mí, pero presente, Dios eterno.
ilimitado en poder, sin rival en majestad, es nuestro Señor, bendito sea su nombre. Y sin que nada externo lo anule, nuestro Dios está en completo control de todas y cada una de las circunstancias, haciendo operativo su poder o permitiendo que esté obrando y que las cosas y las circunstancias obren para sus propios propósitos, que siempre son buenos, que siempre son agradables para sus planes, para que cumplan exactamente como Él ha preordenado. La presciencia de Dios lo controla todo. Sí, y hago énfasis en esto, porque lo necesitamos. Porque parece ser como que lo que me ocurre, entro en un bucle de temores, de ansiedad, de situaciones en las que no comprendo por qué y para qué. Y me hundo. Y voy como ese avión en barrena, sin control de ningún tipo y llegando, hermano, a estallar. Y quiero animarle a usted, querido hermano y querida hermana, a que entendamos y comprendamos que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios, que controla cada situación de nuestras vidas. Cada situación de nuestras vidas está en sus manos. Bendito sea su nombre. Por último, hermano, la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociéndolo. Conociendo a Dios, conocer sus atributos, estudiar su palabra. ¿Hasta dónde son las limitaciones de Dios? Lo que Él hizo en el pasado. Hermano, sabéis que esto mismo es lo que hizo Nehemías. Fíjense lo que dice Nehemías en el capítulo 1. Cuando él empieza con la oración, ¿verdad? Él declara la situación en la que ellos estaba haciendo, la causa por la que ellos estaban así, la motivó y la llevó adelante los pecados que habían en sus vidas, y Dios los llevó hasta ese extremo. Y los llevó durante 70 años, estuvieron en Babilonia. Pero fíjense, hermano, cuando empieza, digamos, a tener una interrelación. Y yo sé, hermano, que Nehemías conocía al Señor. De tal manera que dice en el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales tú redimiste. Esto es grande, porque está trayendo a la memoria todo lo que hizo Dios a su pueblo, sacándolo de Egipto. Señor, si tú fuiste capaz de poder vencer a un imperio tan grande como lo fue los egipcios, si tú sacaste a tu pueblo con mano poderosa, le hiciste cruzar el Mar Rojo, lo llevaste durante 40 años por el desierto, lo mantuviste bebiendo, comiendo, no había nada que le faltara, bendito Dios. Lo hiciste introducir en la tierra prometida y lo bendijiste, bendito Dios, y le diste la tierra de las naciones. ¿Cómo no tú vas a hacer? Y nos va a llevar hasta Jerusalén. Señor, acuérdate de tus siervos. Acuérdate del pueblo que redimiste de la mano de Faraón. Y trae a memoria las obras inigualables del único Dios verdadero. Maravillosas son tus obras, Señor. Te alabaré, oh Señor,
con el decacordio en tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado en las obras de tus manos, me alegraré. Amén. Amén. En las obras de tus manos, grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Formidables y maravillosas son tus obras, oh Señor. ¿Quién podrá igualarse a ti, bendito Dios? Nehemías está diciendo, Señor, yo te conozco. Yo sé quién eres. Tú redimiste a tu pueblo. Tú tuviste el control. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Y más cómo está la vida hoy en día. No somos unos ilusos. No somos tan ingenuos. Somos personas que razonamos, que cuestionamos y que hacemos un juicio de valores. Antes de confiar, antes de depositar nuestras vidas, nuestra confianza, lo que somos, para poder acercarnos a alguien, tenemos que conocerlo. ¿De qué familia es? ¿De dónde viene? ¿Será verdad? Nos informamos. Esto es así. Para poder confiar en el Señor tenemos que conocerlo. Y Nehemías lo conocía. Nehemías confió en el Señor, hermano. Y no solo hay una buena manera de conocer a Dios, tan solamente conociéndolo a Él y sus obras. Hay maneras de poder conocer a Dios y esto es por medio de su palabra bendita. Su palabra. Conozco a hombres y mujeres que han sido totalmente transformados por medio de leer la palabra de Dios. Incluso aquellos que estaban en contra de Dios han empezado a querer discutir y querer confrontar la palabra de Dios, a poder ver y llevar esa palabra, hermano, al extremo de la contrariedad, y han sido convertidos para la gloria de Dios, buscando un fallo en la palabra de Dios. Dios ha tomado eso mismo para cambiar los corazones. Conozco a un pastor que estaba loco perdido antes de conocer al Señor. Sí, hermano, loco perdido por las drogas. Estando en el hospital, le llevaron una Biblia. Empezó a leer la Biblia, a tener hambre de la lectura de la palabra del Señor. Tuvo un encuentro con el Señor en esa habitación a solas, leyendo la palabra de Dios. Y hoy está predicando el Evangelio. La palabra de Dios nos hace y nos convence, hermano, y nos hace conocer a Dios. No hay una fórmula mágica. No hay unas palabras mágicas para hacernos gigantes espirituales. De ninguna de las maneras. No hay ningún decreto. Yo decreto sobre ti, yo una profecía que he recibido del Señor. Tú eres esto, aquello y lo otro. Mentira, monselgas. No tiene nada que ver esto. No hay palabras ni hay fórmulas mágicas para conocer a Dios y hacernos gigantes espirituales de la noche al día. No hay una oración mística para madurar nuestras vidas. No podemos descansar tan solamente en el profeta que se levanta aquí, el evangelista que se levanta allí, el apóstol que dice que está allá, e ir buscando la oración de estos grandes hombres de Dios. No hay ninguna oración que me pueda hacer grande delante de Dios y madurar en el Señor. Para que crezca nuestra fe, para que crezca nuestra vida y podamos ser columnas en la iglesia del Señor y fortalecernos en la confianza de Dios, debemos de leer la palabra de Dios. Debemos de conocer las obras de Dios. Es solo la Biblia, hermanos, y quiero terminar, la única fuente de poder que va a cambiar nuestras vidas desde dentro hacia afuera para la gloria de Dios.
pero se necesita esfuerzo, se necesita disciplina, se necesita coraje, hermano, para tener esa disciplina y ese orden de leer la palabra del Señor diariamente, para conocer al Dios que controla todas y cada una de las cosas. Si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones, la soberanía de Dios llegará a ser evidente para nosotros. Y en eso nos gozaremos cada día, en las obras maravillosas de Dios, porque conocemos íntimamente y estaremos confiados completamente en el Dios que controla todas las cosas, su propósito perfecto en nuestras vidas. Pablo le dice a los colosenses que more en abundancia la palabra de Cristo, la palabra de Dios en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabéis que usa la misma palabra? En este contexto, more en abundancia, la palabra de Dios, que more y seáis llenos del Espíritu Santo, es la misma terminología, porque el Espíritu Santo va a usar su palabra para llenar nuestros corazones. No hay otra manera. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida. Es la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. La capacidad otorgada por Dios para pensar, razonar, la capacidad mental de pensar de manera reflexiva, de poder llevar, hermano, a un contexto real y hacerme partícipe, introduciéndome y haciendo la palabra viva dentro de mi alma. No leyéndola como una lectura, como algo a lo que yo debo de estar memorizando y atrayendo a nuestras vidas, sino haciéndome partícipe. Esto es lo que quiere decir, asidos de la palabra de vida, entrando, formando parte, reteniendo. Y termino con el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa. ¿Qué es lo que usa? Usa bien la palabra de verdad. Y esto nos debe de hacer reflexionar. ¿Uso bien la palabra de Dios cuando estoy viviendo por momentos de crisis en mi vida? Cuando veo mi vida que está siendo bombardeada, ¿quién es el que sostiene mi vida? Sino aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario y me prometió: yo estaré contigo todos los días, todos y cada uno de los días hasta el fin. Usted igual está pensando de que somos débiles. Pero si yo me quedo creyendo realmente lo que soy, porque el título de la predicación es el siguiente: ¿es por lo que yo soy o yo soy por lo que tú eres? Amén. Porque si yo me quedo con el concepto de que somos débiles, yo le puedo aprobar eso, porque eso es lo que yo soy. O un pecador arrepentido, un hombre que necesita a Dios cada día, un hombre que cada día debe de morir al pecado, un hombre que cada día debo de esforzarme y ser valiente, un hombre que si no soy disciplinado estaré viviendo una vida débil, porque esta es mi naturaleza. Pero no es, hermano,
lo que yo soy. Yo soy porque tú eres en mi vida, bendito Dios. Y Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 4:13. ¿Alguien me lo recuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece y me hace confiar de que Él tiene el control de mi vida, el control de mi situación, el control de mis circunstancias, el control en mis debilidades, el control en mis enfermedades, el control en mi familia y en todo lo que opera en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es esta palabra, hermano, la que yo quiero dejarle en su corazón. Conozca a Dios y podrá experimentar realmente que yo soy porque Cristo vive en mí. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. Nos ponemos de pie.